Hola, voy a resolveros todas las dudas que tenéis sobre geografía industrial. Bien, geografía. El norte queda para allá. E industria. Todo edificio grande que echa humo. Y no tengo nada más que añadir. No sé si os ha sido de utilidad, pero... Bueno, vamos a ver. Los espacios industriales. Primero, los espacios industriales hay dos grandes grupos. El espacio no planificado y el espacio planificado. El espacio no planificado dominó la industria durante toda la historia hasta finales del siglo XX o hasta la segunda mitad del siglo XX como muy pronto. Había dos grandes factores de localización para un espacio no planificado. Bien, colocar tu empresa o tu fábrica en aquel terreno que era propiedad tuya, o bien colocarlo allí donde estuviera cerca de esos factores de localización que veíamos el otro día. Bien, cerca de un salto de agua que te daba la energía hidráulica para mover el molino, para mover la maquinaria, lo que fuera. Bien, cerca de la mina que te proporcionaba las materias primas, o bien cerca del mercado de consumo para que tu producto acabado estuviera lo más cerca posible del consumidor final y por lo tanto el transporte fuera lo más barato posible. Como digo, esta clase de localización, la localización no planificada, es la dominante durante toda la historia de la manufactura e incluso en gran medida en territorios como el nuestro, como Galicia, sigue siendo muy dominante. Allí donde tenías tu propiedad, establecías tu fábrica. Bien, desde los años 50, 60, pero sobre todo a partir de los 70 y los 80, el espacio industrial se empieza a planificar. Los organismos públicos, ayuntamientos, diputaciones, comunidades autónomas, el propio Estado, generan espacios llamados polígonos industriales o parques empresariales, generan espacios a las afueras de las ciudades que están destinados específicamente a la instalación de fábricas. Para eso se les dota de una urbanización básica, se les dota de viales, de comunicación con los nodos y con las redes de transporte, se les dota de electricidad, se les dota de agua, con el objetivo de que las empresas se establezcan allí. En los años 50, en los años 60, domina la denominación polígono industrial, porque lo que se busca es que se establezcan fábricas de las que echan mucho humo. Un ejemplo muy cercano, el polígono de Agrela Benz de Coruña. No sé si os habéis fijado, cuando hayáis ido al Marinera City, al gran centro comercial, que muy cerca hay una fábrica muy grande que echa mucho humo. Vale, ese es un ejemplo de polígono industrial de los años 60 del siglo XX. Esos polígonos estaban fomentados desde el propio Estado, pero también intervenía la acción local. Intervino la Diputación de Coruña, intervino el Ayuntamiento de Coruña Ciudad, etc. Bueno, en las últimas décadas, conforme también ha cambiado el modelo productivo de nuestro país, los polígonos industriales se han cambiado por parques empresariales o por plataformas logísticas. Las plataformas logísticas son conjuntos de naves que reciben mercancías y que reexpiden mercancías. Imaginaos simplemente un parque empresarial que esté lleno con Seur, DHL, Envialia, MRV, ¿vale? Reciben paquetes y reenvían paquetes. Y sobre todo, como podéis ver en C, lo que dominan son los parques empresariales, que por cierto en C está bastante vacío, pero eso es un parque empresarial, es una actuación urbana que facilita las infraestructuras básicas, viales, luz, agua, etc. Y que el suelo se pone a un determinado precio, un precio facilitador de instalaciones empresariales, para que ahí se instalen empresas. Obviamente, como Costa da Morte en general y C en particular tienen un tejido productivo, vamos a llamarlo débil, el parque empresarial de C
pues la verdad es que todavía no es que esté muy lleno, ni muchísimo menos. Pero bueno, eso son otras cuestiones. Bien, una vez que tenemos las fábricas, las empresas instaladas, surgen las áreas industriales. Las áreas industriales, grosso modo y simplificando, son simplemente grandes concentraciones de empresas. Son Madrid, Cataluña, el área de Barcelona, son País Vasco, el área del Gran Bilbao. El Gran Bilbao es la unión de Bilbao con los concellos limítrofes, Baracaldo, Sestao, Portugalete, etc. Eso es el Gran Bilbao. O las grandes villas industriales de Guipúzcoa, como Eibar, Elgoibar, etc. O otra área industrial. Otras áreas industriales más cercanas son el área de Vigo y el área de Coruña. Bien, dentro de un área industrial pueden surgir lo que la literatura especializada llama distrito o clúster. Si os soy sincero, y después de muchos años sigo sin entender muy bien la distinción entre distrito y clúster. Me lo han explicado como 40 veces y lo sigo sin entender, lo siento. Bueno, distrito o clúster. Vale. Un ejemplo cercano. Dentro del área industrial de Vigo, que es una ciudad con un montón de fábricas y un montón de industrias, hay como dos grandes distritos / clústeres industriales. Uno dedicado a la industria del automóvil, con Citroën a la cabeza. Citroën es la gran ensambladora, la gran constructora de coches, y sirviendo a esta gran fábrica hay un conjunto de empresas que le sirven componentes, volantes, transmisiones, ¿vale? Componentes para que Citroën pueda montar los coches. Eso es un clúster, ¿vale? Un montón de empresas que surten a una gran empresa matriz, Citroën, que monta los coches. Y el otro distrito industrial del área viguesa es el sector de la pesca. El gran sector de la pesca en Vigo reúne construcción y reparación naval, captura de peces, venta y procesamiento de pescado fresco, procesamiento de conservas, todo ese conjunto de sectores relacionados de una manera o de otra con la misma actividad es un distrito industrial, que además, sobre todo en Vigo, en las décadas del siglo XX, tenía un gran número de empresas, digamos, del mismo nivel. Si el clúster de Citroën tiene una cúspide, que es la ensambladora de automóviles, Citroën, el distrito pesquero no tenía esa cúspide. Había varios astilleros que construían, había varias empresas conserveras que producían latas de pescado en conserva, y todas tenían más o menos una estructura no piramidal. Eso sería, para nosotros, a nivel muy muy sencillo, la gran diferencia entre un clúster y un distrito. Y como digo, dentro de un área industrial puede haber un clúster o dos, puede haber un distrito o dos o tres, y luego además puede haber empresas dentro de esta área industrial que no tengan nada que ver ni con el clúster del automóvil ni con el distrito del pescado, ¿vale? Pueden ser fábricas de elementos para la construcción, fábricas de las más variadas. Un ejemplo que había en Vigo, o en el área industrial de Vigo, no estaba exactamente en Vigo, era en los años 70 del siglo XX el grupo de empresas Álvarez, que estaba, entre otras cosas, especializada en la fabricación cerámica. Pertenecía al área industrial de Vigo, no estaba exactamente en Vigo, y tampoco pertenecía ni al mundo de la conserva ni al mundo de la automoción. Bien, la historia. Puedo hacer tres grandes fases de la historia industrial española. La primera, la que recorre el siglo XIX y primer tercio del siglo XX. En esta fase tenemos el arranque de la industrialización moderna en España, vehiculada al textil catalán, a la minerosiderurgia asturiana y vizcaína, a la metalurgia guipuzcoana y a
este tejido industrial, a comienzos del siglo XX se le van a ir sumando otros sectores industriales como la agroindustria levantina, especializada ya en otra clase de sectores, por ejemplo, en la fabricación de mermeladas y otros productos alimenticios para la exportación. Lo mismo que la agroindustria aragonesa o la agroindustria gallega, muy centrada en las conservas de pescado, bien, se va generando en toda España hasta principios del siglo XX, hasta la Gran Depresión del 29, se va generando un tejido industrial muy diversificado, pero concentrado en unas pocas regiones, y dentro de esas regiones, por ejemplo Galicia, centrado en muy poquitos puntos. Galicia tiene una concentración industrial en torno al litoral atlántico, pero grandes regiones del interior de Galicia permanecen al margen de esa explosión industrial. Luego vendría una segunda etapa, posterior a la Guerra Civil, que es la etapa del franquismo, con un fuerte intervencionismo estatal y una fuerte inversión en lo que se llama la industria pesada, siderurgia, metalurgia, industrias básicas, sector energético. Creo que eso ya lo tenéis más o menos explicado. Bueno, lo tenéis más o menos explicado en los textos que os pasé. Y por último, desde los años 70 y 80, entramos en la tercera fase, que es una fase presidida, primero, porque venimos de una fuerte crisis industrial provocada por la crisis del petróleo de los años 70, la primera crisis del 73, la segunda crisis del 79. Básicamente, la crisis del petróleo supone que los precios energéticos se disparan y por lo tanto los costes productivos siguen la misma senda, y cuando los costes productivos siguen la misma senda, los costes fabriles se disparan de todas las fábricas y la competencia se hace más extrema, porque los costes de todas las fábricas suben. Cuando esto pasa, solo las fábricas más competitivas pueden sobrevivir. Las fábricas que no pueden reducir costes de otras partes, y no fundamentalmente por costes salariales, fundamentalmente por obsolescencia, esto es, por avejentamiento de la tecnología, las empresas y sectores que tenían una tecnología muy avejentada y no podían jugar con ese margen de productividad que da la tecnología, las pasan canutas, ¿vale? Pero, obviamente, la cosa era salvable invirtiendo en nueva maquinaria. Pero en esto España llega a adherirse a la llamada entonces Comunidad Económica Europea, luego Mercado Común, luego Unión Europea. Y básicamente lo que hacen los de Europa que mandan, que son los europeos que son más altos que nosotros y más blancos y más rubios, es imponernos una desindustrialización. Básicamente se cargan el tejido industrial de España, en gran medida. Y sobre todo ciertos sectores estratégicos como la siderurgia, ¿vale? Es en este contexto, desde los años 80, pero sobre todo en los años 90, y luego ya lo que nos quedó a comienzos del siglo XXI, es una desindustrialización que va acompañada de la terciarización de la economía. Por eso, lo que os decía al comienzo de esta explicación, a mediados del siglo XX tenemos polígonos industriales porque lo que se busca es la instalación de fábricas, mientras que en la actualidad tenemos parques empresariales o logísticos porque lo que se busca es el establecimiento de empresas que dan cierta clase de atenciones, por ejemplo, empresas de fabricación de materiales de construcción, empresas que dan servicios postventa, empresas de reparación, concesionarios de automóviles, etc. O bien, como os decía también antes, parques logísticos. Parques que simplemente tienen como meta la redistribución de productos bien finales, bien intermedios. En todo caso, en la siguiente explicación retomo este tema de la terciarización porque ya nos mete de lleno en el siguiente tema, que es la geografía del sector servicios. Espero haber aclarado algunas de las dudas planteadas por las fotocopias que os pasé y haber dado una visión de conjunto a las mismas. Un abrazo, saludos a la familia.